Alejandro Ordóñez, quien abordará el tema San Ezequiel Moreno Díaz, defensor de los derechos de Cristo Rey, y tendrá como moderador al doctor Raúl Leguizamón Nelly. Antes de dar inicio con la conferencia de nuestro distinguido invitado, me voy a permitir leer una muy breve semblanza de su currículum. El doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, originario de Bucaramanga, Colombia, realizó los estudios de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, así como también la especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Ocupó el cargo de director del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de dicha universidad. Ha participado como asesor de la Organización de Estados Americanos para el proceso de institucionalización peruana, así como el de abogado litigante en las áreas de Derecho Civil y Derecho Administrativo. Ha sido conjuez, magistrado y presidente del Tribunal Administrativo de Santander, presidente de la sección segunda del Consejo de Estado y presidente del Consejo de Estado. Ha impartido cátedra en facultades de diferentes universidades de Colombia, entre las cuales destacan la Universidad de Sergio Arboleda en Bogotá, Universidad Católica de Colombia y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, entre otras. Cuenta con distinciones como son Mejor Magistrado del Tribunal Administrativo de Santander en Bucaramanga y la Medalla José Ignacio de Márquez en la categoría de oro y Mejor Magistrado del Consejo de Estado. Condecoración Sol de Aquino, máxima distinción que otorga la Universidad Santo Tomás. Ha publicado numerosas obras sobre derecho y actualmente ocupa el cargo de magistrado del Consejo de Estado, sección segunda, subsección B. Con ustedes el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. Dar gracias a Dios por estar entre vosotros, porque para un católico venir a México y hacerlo con espíritu de peregrino le depara inolvidables satisfacciones espirituales. Desde hace muchos años, lo confieso, quería venir a postrarme a los pies de la emperatriz de América, la Virgen de Guadalupe, a presentarle mis cuitas, a contarle mis miserias y la de los míos, a darle infinitas gracias por tantos beneficios, a pedirle por mi dolorida patria, y ayer entre sollozos lo pude hacer. Pero igualmente, venir a la tierra de tantos mártires que ofrendaron sus vidas en defensa del reinado social de Cristo, para hablarles de un apóstol de ese mismo reinado, quien desde las breñas colombianas agotó su vida en defensa de los mismos ideales, y que bien hubiera podido exclamar al unísono con García Moreno, con el Padre Pro o con el beato Anacleto González, viva Cristo Rey. Resulta emocionante presentarles la vida y la obra de San Ezequiel Moreno como modelo a seguir en estas aciagas épocas que nos ha correspondido vivir. Cuando en el año de 1975, el romano pontífice beatificaba a un obispo, fraile agustino, llamado en religión Ezequiel Moreno de la Virgen del Rosario. No quedó dicterio sin utilizar en la prensa de mi país para agraviar y saherir la memoria de este santo apologeta del reinado social de Cristo. Confieso que hasta ese momento
No me había interesado su vida, pero ello sirvió de acicate para conocerla. ¿Quién sería aquel que tan alevemente abofeteado casi un siglo después de su muerte por aquellos que le niegan a Cristo su reyesía sobre la sociedad y hacen hoy ingentes esfuerzos para disolver los últimos restos de lo que fuera la cristiandad? Parodiando al profesor Ayuso, quien en este mismo claustro el año anterior nos recordaba cómo el Papa San Pío X ha sido estigmatizado por los enemigos tanto externos como internos de la Iglesia, habiéndolo convertido en el Papa maldito, insoportable, el Papa ignorado, impresentable, mal visto. Pues bien, lo mismo podemos decir de San Ezequiel Moreno. Por su fidelidad a Cristo, a su única iglesia y a su celo episcopal, él ha sido el obispo maldito. Su lucha contra el laicismo y su condena al catolicismo liberal lo lanzaron al ostracismo, debiendo el católico de hoy hacer grandes esfuerzos para conocer su heroico testimonio. Pero ¿cuál fue su lucha contra el laicismo? Como en la mayoría de los países hispanoamericanos, Colombia, durante la época comprendida entre 1850 y 1880, estuvo gobernada por partidos políticos cuya agenda fue la secularización de la sociedad, el Estado y las costumbres de estos pueblos que habían nacido bajo el impulso evangelizador de España y de la Iglesia. En dicho periodo se pretendió limitar al máximo el apostolado de la Iglesia. En ocasiones se realizó abierta persecución con el pretexto de separarla del Estado, lo cual terminó subordinándola a éste, suprimiéndose el fuero eclesiástico, prohibiéndose los diezmos, designando el Estado directamente los párrocos, y si lo anterior ocasionaba la protesta de la jerarquía, se procedía a desterrar a los insubordinados obispos, llegando a prohibir la presencia de más de 10 personas en las celebraciones litúrgicas. Varias congregaciones religiosas fueron disueltas y otras expulsadas. Los pocos que quedaron en el país se les encarceló o se les sometió a la indigencia. No contentos con ello, se expropiaron los bienes de la Iglesia, convirtiéndose muchos templos en establos, llegando a suprimir la personalidad jurídica de la Iglesia y por ende la posibilidad de adquirir bienes. Cualquier publicación de documentos del magisterio pontificio fue prohibida. Incluso se llegó a colocar por fuera de la ley la educación impartida por la Iglesia Católica o por los laicos, conminándose a la Iglesia para que no obedeciera las disposiciones emanadas de Roma. El saldo en 1877 fue más de 120 sacerdotes presos. Ello provocó una de las más sentidas y clamorosas encíclicas del Papa Pío IX, Incredibili afflictamur dolore. No obstante, tales ideas fueron derrotadas en 1884 y en 1886, cuando se expidió una nueva constitución que derogó todas las leyes anteriores y reconoció a Dios como fuente suprema de toda autoridad y a la religión católica como la de la nación colombiana, teniendo obligación las autoridades de protegerla. Años después, en 1895, se desató una nueva confrontación militar, donde el laicismo pretendió infructuosamente tomar las riendas del poder. Dentro de ese marco histórico, San Ezequiel
fue designado obispo el 1 de mayo de 1894 por el Papa León XIII. Primero destinado al vicariato apostólico de Casanare y 2 años más tarde fue trasladado a la diócesis de Pasto. En su primera carta pastoral, San Ezequiel dio la voz de alerta acerca de los peligros que entrañaba la exclusión de Cristo de la vida de los pueblos. La experiencia del inmediato pasado lo laceraba y los riesgos que vislumbraban el futuro lo movieron a dirigir estas reflexiones a los fieles de su diócesis. Decía el santo: no olvidéis las duras lecciones del pasado y sacad de ellas el fruto debido para el porvenir. Los pueblos son más o menos felices según que practiquen las enseñanzas del catolicismo. Y allí, donde para nada se tienen en cuenta esas enseñanzas, donde domina la razón humana y la fe se olvida, donde impera la incredulidad y se reconoce donde impera la credulidad y no se reconoce el reinado de Cristo, no hay que esperar más que lo que se está viendo: horribles tormentos, convulsiones espantosas, agonías sociales, muerte y desolación. Hasta aquí la carta pastoral de San Ezequiel. Los frutos del laicismo se tornan hoy cada vez más evidentes. Después de haber destronado a Cristo de la sociedad, han construido un humanismo sin Dios que no es más que un humanismo antihumano. El Papa Pío XII, hace apenas 50 años, nos lo volvió a recordar. Es un enemigo, decía el Papa, que se volvió cada vez más concreto, con una ausencia de escrúpulo que aún sorprende. Cristo sí, la Iglesia no. Después Dios sí, Cristo no. Finalmente el grito impío: Dios está muerto y hasta Dios jamás existió. He aquí la tentativa de edificar la estructura del mundo sobre las bases que no dudamos en señalar como las principales responsables por la amenaza que pesa sobre la humanidad: una economía sin Dios, un derecho sin Dios, una política sin Dios. Con visión profética, San Ezequiel señala cuáles serían las consecuencias de esa apostasía con ocasión de la Santa Cuaresma de 1898. Anotó: pretenden, dice San Ezequiel, los enemigos de Jesucristo que las naciones prescindan de Él, quitándole todo derecho en la organización social. Los diversos grados de liberalismo son diversos modos más o menos acentuados de quitar derechos a Jesucristo en la sociedad. Y el liberalismo absoluto es la absoluta supresión de esos derechos. Se esfuerzan esos enemigos por secularizar el Estado, la legislación, la enseñanza, la religión, la moral, las fiestas, la beneficencia, el matrimonio, el nacimiento, la muerte, la sepultura. En todo y para todo quieren prescindir de Jesucristo y de su religión. Y llegan con su moral independiente no solo a ser corrompidos, sino a ser corruptores de otros, lo cual es el colmo de la bajeza, de la degradación y de la monstruosidad. Abandonaron a Dios los políticos modernos, queriendo gobernar las sociedades, y no solo con independencia de sus doctrinas y leyes y las que su Iglesia Santa, sino declarando una guerra más o menos abierta a todo lo sobrenatural, proclamando el imperio de la razón y secularizando todo cuanto han podido. Y Dios los ha castigado, abandonado y humillado, poniendo de manifiesto la impotencia en que se encuentran para gobernar debidamente a los pueblos con esas leyes que, no fundadas en la eterna, cambian con el continuo mudar de las opiniones de los hombres, se contradicen como las libertades que proclaman y solo producen la anarquía y la ruina entre las naciones. Sí, gran vergüenza y gran humillación
es para los orgullosos políticos o modernos ver que al propio tiempo que proclaman toda clase de libertades, se ven obligadas a seguir una política violenta sostenida por la fuerza bruta, por ejércitos cada vez más numerosas. Al mayor desprecio de las leyes de Dios siguen como consecuencia necesaria mayor anarquía, más ejércitos permanentes, más despotismo, más esclavitud y más desgracias de todo género. Hasta aquí la carta pastoral de San Ezequiel hace 101 años. En similares términos, el cardenal Pi, por las mismas calendas, recordó a los gobernantes cristianos las consecuencias sociales de la apostasía. En efecto, cuando dicho procurado le pidió a Napoleón III que reconociera el reinado social de Cristo, y éste muy diplomáticamente le contestó: Eminencia, no ha llegado el momento de este reinado. El cardenal le respondía: si no ha llegado el momento para que Cristo reine en la sociedad, no ha llegado el momento para que existan gobiernos duraderos. Lo mismo lo resaltaba el padre Castellani en su maravillosa obra El Evangelio de Jesús, cuando dispuso, decía el padre Castellani: es curioso que cuando los estados se volvieron virtualmente ateos y dijeron la religión es asunto privado, la irreligión se convirtió en asunto público. Y cuando los reyes dijeron a los súbditos que no tenían por qué pensar en la salvación de las almas, tuvieron que empezar a pensar en la salvación de sus cabezas coronadas. Todas las religiones son buenas, dijo el siglo XIX, y nuestro siglo ha tenido que añadir apresuradamente, menos el comunismo. Hasta acá la cita del padre Castellani. Las anteriores previsiones se han cumplido todas. Podemos decir que al igual que el rostro desfigurado de Cristo en su dolorosa pasión, la sociedad que fue cristiana hoy aparece irreconocible, ha sufrido y está sufriendo el más eficiente proceso de reingeniería anticristiana. Hoy ya no hay Estado que reconozca el reinado social de Cristo. Muchos teólogos católicos lo consideran como tema superado. Incluso lo señalan como error histórico de la Iglesia. Se refieren a Jesucristo como sacerdote, profeta, pero jamás como rey. Pues reconocerle tal calidad sería la máxima incorrección política. La yihad laicista, a la que hoy estamos abocados, considera que después de haber tornado laica la sociedad y el Estado, menester es expulsarlo igualmente de la conciencia individual. Reconocerle su reyesía sería un absurdo atentado contra la libertad de conciencia y el libre desarrollo de nuestra animalidad. Pero su furor no se detiene allí. Como todavía en las legislaciones de estos países hispanoamericanos subsisten muchas instituciones fundadas en el reconocimiento del orden natural, enfilan contra este hoy sus baterías al considerarlo fuente de muchas injusticias y muchas discriminaciones históricas. Por eso no hay un país de tradición católica hispánica donde en estos instantes no se estén tramitando leyes o reformas constitucionales que permitan el aborto, la unión homosexual, la adopción de niños por tales parejas, la eutanasia, la eugenesia, la zoofilia y el desmonte de la patria potestad. En carta dirigida al credo y a los fieles de la diócesis de Pasto, con motivo de la Cuaresma de 1903, San Ezequiel explicó cuán inútilmente se espera la paz de las libertades modernas. Decía San Ezequiel: la paz es la tranquilidad del orden. Cuando una cosa está ordenada, se halla en paz, y ésta desaparece cuando no hay orden. Entra pues en el concepto de paz no solo la idea de orden,
sino también la idea de resistencia a todo elemento o agente que intente perturbar el orden. El origen y el fundamento del orden es Dios, creador de todas las cosas, el que señaló sapientísimamente a cada uno el lugar que le corresponde según su divino querer. Así la manera de consagrar la paz es unir nuestras voluntades a la voluntad de Dios. Ahora bien, las modernas libertades no solo no nos sujetan a la voluntad divina, sino que tienden a emanciparnos de ella y por consiguiente a colocarnos en el desorden y quitarnos la paz. Si pues es claro que estas libertades nos apartan de Dios, es también claro y evidente que nos apartan del orden y de la paz. Pueden decirse que llevan en sí mismo la negación de la paz, porque son rebelión contra el orden. El liberalismo, continúa San Ezequiel en su carta pastoral, el liberalismo es desorden por esencia y no puede dar paz. Los verdaderos católicos deben negar muy alto y en absoluto que el error y el vicio tengan derecho alguno de ponerse al lado de la verdad y deben rechazar toda componenda en este sentido. Hasta acá la cita de San Ezequiel. Tanto estas como similares pastorales ocasionaron una encendida reacción del gobierno ecuatoriano, quien se sintió aludido por la doctrina del obispo y por haber acogido en su diócesis vecina de la República del Ecuador a una comunidad de frailes capuchinos y a un obispo vicentino alemanel, Pedro Schumacher, ordinario de la diócesis de Portoviejo, que fue expulsado por dicho gobierno en su furor laicista. Las reacciones del gobierno ecuatoriano, incluso a intervenir las reacciones del gobierno ecuatoriano llegaron incluso a intervenir ante el Estado colombiano para lograr que el Vaticano trasladara de diócesis al intransigente obispo. Si bien el gobierno colombiano, presidido por el general Rafael Reyes, inicialmente realizó algunas gestiones con la nunciatura para concretar tal solicitud, por cuanto éste también tenía algún malestar con el obispo, posteriormente hizo caso omiso de tales intrigas. El obispo, San Ezequiel, al ser enterado de dicha situación, aprovechó la visita ad limina para presentar renuncia ante el Papa León XIII, quien al ser enterado le manifestó: vuelve a Pasto, porque de tales obispos necesita el mundo. Diversos sectores, tanto de la Iglesia colombiana como del Partido Conservador, enfilaron baterías contra el Santo Obispo. Primero apareció una publicación firmada por el senador Carlos Martínez Silva, en la que propuso la conciliación entre el catolicismo y el liberalismo, despertando eufóricos aplausos por parte de algunos sectores eclesiásticos, especialmente el sacerdote Baltasar Vélez, quien dedicó al político referido un opúsculo intitulado Los Intransigentes, donde criticaba acremente la integridad doctrinaria de San Ezequiel. El obispo, preocupado por la confusión que en sus ovejas causaba el opúsculo del sacerdote y movido por su celo apostólico y amor a la verdad, publicó su más conocida obra, donde, como él mismo lo afirma, rebate los errores que contiene la carta del expresado presbítero, y ésta la tituló O con Cristo o contra Cristo, catolicismo o liberalismo, no es posible la conciliación. Dicho escrito es toda una condenación in extenso del catolicismo liberal, que está fundada en el magisterio pontificio, sobre todo en los documentos cumbres del derecho público cristiano. Me refiero a las encíclicas de Libertas, Immortale Dei y al Syllabus. Estamos hablando de 1898, finales del pontificado de León XIII.
En tal documento lanzó un grito de profética alerta que hoy, 150 años después, parece aún más actual contra un falso espíritu de conciliarlo todo, el cual nos ha llevado a las consecuencias más funestas para la religión y para la sociedad. Insistió sobre la plena autoridad de Jesucristo sobre los individuos y las naciones y el pleno derecho que tiene de ser obedecido y hacerle tributado su gloria y reconocida su soberanía. Decía San Ezequiel: por ende los indiferentes y los neutrales están contra Cristo. ¿Qué pensar podemos decir nosotros de aquellos, no ya de los que militan en el laicismo radical, sino de aquellos católicos que bajo el pretexto de la libertad de prensa o de la libertad de pensamiento permiten la blasfemia, el insulto, el odio y el desprecio contra Dios, contra Cristo y su esposa inmaculada, la Iglesia? Pese a que los gobiernos insisten, dice San Ezequiel, en que así no dicten leyes de persecución contra la Iglesia de Jesucristo, por el solo hecho de mostrarse indiferentes para con ello, están ya contra Jesucristo. Monseñor no entendía cómo podrían existir católicos que con el pretexto de no participar en política les fuera indiferente el triunfo de cualquiera. Pensaba Monseñor: que suba el que quiera, lo mismo me importa que manden unos como que manden otros. Quien no ven estos hombres que están contra Cristo, pues nada les importa que suban al poder hombres que persigan a su Iglesia en sus ministros y en sus cosas. Hay otros, continúa, que conscientes de la gravedad del momento manifiestan: sensible es todo lo que está pasando, grande es el peligro en que nos hallamos. Los enemigos de Dios trabajan con ardor, pero ¿qué hemos de hacer? Yo con nadie pienso meterme, no es cuestión de indisponerse con nadie. Resulta muy clara su condena contra el laicismo radical como contra el catolicismo liberal y el indiferentismo. Termina el opúsculo recordando dos documentos del Papa Pío IX, uno a propósito de la canonización de los 23 mártires franciscanos en el Japón y otro una alocución a los peregrinos franceses de 1871. Dice San Ezequiel: nos hallamos en días de confusión y desorden, y en estos días se han presentado hombres cristianos católicos también, lanzando los cuatro vientos palabras de término medio, de transigencia, de conciliación. Pues bien, yo tampoco titubeo en declararlo: esos hombres están en un error y no los tengo por los enemigos menos peligrosos de la Iglesia. No es posible la conciliación entre Jesucristo y el diablo, entre la Iglesia y sus enemigos, entre el catolicismo y el liberalismo. No seamos firmes, nada de conciliación, nada de transacción vedada imposible, o catolicismo o liberalismo. No es posible la conciliación. Hasta aquí el documento de San Ezequiel. Como San Pablo, el obispo predicaba a hora y a deshora, a tiempo y a destiempo, con prudencia y con imprudencia y afán de enseñar. En pleno enfrentamiento militar, sostenido por el gobierno conservador y el liberalismo, publicó una carta pastoral que se constituyó en una convocatoria en defensa del reinado social de Cristo. Acá la convocatoria: no os dejéis engañar de los que hablan de una falsa paz. Para muchos el gran mal es perder esa falsa paz de egoístas y las ventajas materiales. Para el buen católico el gran mal es perder la fe y ver que ésta desaparece de su tierra querida, del pueblo en que nació, acaso de los amigos del alma y la familia amada del corazón. Para el hombre que cree que vale todo lo temporal si ve en peligro los bienes eternos, combatimos por Dios y el triunfo es nuestro,
porque Dios no muere, como dijo el gran hombre, el orgullo de su nación, el mártir de la causa católica, el inolvidable García Moreno, cuyo solo recuerdo debe enardecer el pecho de todo buen católico y animarlo a defender la causa de Dios. Y termina este documento San Ezequiel: no se nos mande callar, invocando una caridad falsificada que cuenta los males materiales de la guerra y no la multitud de almas que pierden la fe y van cayendo a los infiernos con el reinado de la impiedad. Hasta aquí el texto. Fueron varias las voces que se elevaron para pedirle prudencia. Algunos le acusaban de ser perturbador del orden público y enemigo de la paz. San Ezequiel le respondía: que todos nuestros actos deben ir dirigidos por la prudencia, lo concedo. Pero prudencia no es ocultar la verdad solo por no concitarse el odio de los partidarios del error. Si se puede tener la prudencia de contentar a todos para ganarlos a todos, sería prudencia de un pastor que por no disgustar a un lobo deja que éste entre al rebaño. Sería prudencia de aquel que por no alarmar a los ciudadanos pacíficos dejan que incendien las casas. Esta clase de prudencia insensata Dios a veces la tolera, pero no la bendice. La bendicen muchos sabios del mundo, pero Dios la reprueba. No puedo callar, continúa San Ezequiel. Soy obispo precisamente para enseñar la verdad a mis diocesanos. Soy pastor para dar a mis ovejas la voz de alerta contra los que bajo disfraz de ovejas pretenden introducir en mi rebaño pastos envenenados, doctrinas condenadas por la Iglesia. Hablaré al menos mientras oiga que se hable contra Jesucristo o su Iglesia, sembrando entre mis hijos duda, el desaliento y el error. Y al iniciar el documento lo encabezaba con el siguiente paráfrasis: me repugna batallar cuando puedo ceder sin faltar a mi conciencia, y solo lucho cuando un deber de justicia o de caridad me obliga. Ante el féretro de Monseñor Schumacher, el obispo alemán que había sido acogido en su diócesis después de la expulsión del gobierno ecuatoriano, ante ese féretro alienta a los católicos a no temer la persecución. Decía: no teman la persecución al defender la verdad y suban, si es preciso, al Calvario y mueran como mueren los héroes, los mártires, los confesores de la fe. Fueron muchos los epítetos que le lanzaron para estigmatizarlo: fraile intolerante, prelado imposible, hombre de cerebro obtuso, mozo ignorante. Cuando los escuchaba, decía: los insultos de los impíos no me hacen miedo. Si en vez de insultos me prodigaran alabanzas, entonces sí tendría miedo y examinaría mi conciencia para ver en qué he faltado. Algunos meses antes de morir, expresó su voluntad postrera, es decir, su testamento, en el que no encontramos ninguna disposición sobre bienes materiales, porque nada tenía, era religioso. Allí encontramos su testimonio espiritual, que no podía ser diferente a lo que fue su vida. Sin lugar a dudas, nosotros católicos del siglo XXI somos sus mejores destinatarios, más que sus propios contemporáneos. Decía en su parte, a la parte que me refiero, el testamento de San Ezequiel: confieso una vez más que el liberalismo es pecado, enemigo fatal de la Iglesia y del reinado de Cristo, y ruina de los pueblos y de las naciones. Y queriendo enseñar esto, aún después de muerto, deseo que en el salón donde se exponga mi cadáver
y aún en el templo durante las exequias se ponga a la vista de todos un cartel grande que diga: el liberalismo es pecado. Bastantes de los que se llaman católicos tienen ya mucho de liberales, siendo estos los que más contribuyen a que el error progrese, y llegan a tal ceguedad que no ven la luz de la verdad católica que condena ese modo de obrar. Pobres ciegos conducen a otros ciegos y todos van cayendo en los hondos abismos del error. Y creo que uno de los venenos más activos y eficaces con que cuenta el infierno es la mezcla de la verdad y el error, de lo bueno y de lo malo. Y este veneno es el que están tomando muchos y dando a tomar a otros, y van muriendo los que lo toman a la verdad y a la virtud, con daño indecible para el catolicismo. Yo he gritado contra ese mal y aún he sufrido por gritar. No me arrepiento de haber gritado. Si en este punto tengo que arrepentirme, será el no haber gritado más. Llegará pronto el tiempo en que desaparezca esta alianza aparente, y para vergüenza y castigo de los católicos que se han dejado engañar, no serán ellos los que lancen, decía, los liberales, sino que serán los liberales los que los lancen a ellos. Hasta aquí el testamento del Monseñor de San Ezequiel. Pero, ¿y cuál fue la vida de ese predicador del reinado social de Cristo, que señaló con tanto tino las consecuencias del laicismo, esas que un siglo después de su muerte las sufre la sociedad contemporánea? ¿Cuál fue la vida de ese Atanasio colombiano, como muy bien lo bautizara en su momento el padre Rafael Aguilera, párroco de Tuluá? San Ezequiel nació el 9 de abril de 1848 en Alfaro, un pequeño poblado de La Rioja, villa que en dicha época contaba con apenas 4.000 habitantes, cuarto vástago de una familia bendita por Dios con 6 retoños, 2 de ellos sacerdotes agustinos, Eustaquio el mayor y Ezequiel. Este ingresó a la comunidad agustina en 1866 en el convento de Monteagudo, hizo su noviciado y los estudios de filosofía. Después es trasladado al colegio de Marcilla en Navarra, donde termina la teología. Allí el padre Pío Mareca ejerce gran influencia en su formación, participando con entusiasmo del espíritu antiliberal de los redactores de la revista Civiltà Católica y de las publicaciones carlistas, especialmente Siglo Futuro, dirigidas por don Ramón de Nocedal, de las cuales era lector habitual. El 3 de junio de 1871, a los 23 años, es ordenado sacerdote y destinado inmediatamente a las misiones de Palawan en las islas de Mindonoro, Filipinas. Pocos años después fue trasladado a Calapán, en extensas regiones de fieles desperdigados por bosques, manglares y cementeras. El padre Ezequiel, cuenta uno de sus biógrafos, atendía a todos, cristianos o paganos, con la misma solicitud. Se internaba por montes, ríos, estepas, y encaraba con decisión los riesgos del calor, de las distancias y de las enfermedades. Habiendo contraído muy pronto el paludismo, enfermedad que lo acompañó el resto de su vida, muchos de los que lo conocieron decían: hemos convivido con un santo. En 1885 lo designaron como rector del noviciado de Monteagudo. Allí promovió el culto divino, así como sus 2 grandes devociones, la Santísima Virgen y el Sagrado Corazón. Otro de sus grandes inquietudes fue la fidelidad a la vida religiosa, la que procuró hacer vivir con radicalidad evangélica, creando en dicho noviciado un ambiente de perfecta observancia. En agosto de 1888 recibió la misión de restaurar la provincia colombiana de la Candelaria, dispersada en nombre de la libertad 30 años antes. Para tal propósito se traslada a Bogotá junto con otros frailes agustinos. A los pocos meses de su arribo se internó junto con otros misioneros de su comunidad a los llanos del Casanare,
donde convirtió a muchos infieles, en especial de las tribus salivas, guavíos y yaruros, fundando igualmente numerosos poblados. En 1893 erigieron esa extensa zona en vicariato apostólico, consagrado a San Ezequiel como obispo de tal vicaría. 3 años después fue trasladado a la ciudad de Pasto. Su vida interior fue de incomparable intensidad. Así cuentan quienes lo conocieron, y en especial un religioso que en el coro estaba junto a él cuando se desempeñaba como rector del colegio de Monteagudo. El religioso decía que su fervor en la oración era notable, y a pesar de su cuidado en ocultarlo, muchas veces se le manifestaba exteriormente. Nos consta que sus colaterales, estando en oración, advirtieron en el padre cierto temblor en todo su cuerpo que hacía retemblar la tarima, manifestando con ello el fervor interior de su alma. Durante la vida ordinaria y mientras fue obispo de Pasto, el tiempo lo distribuía de la siguiente manera: pasaba en el oratorio 4 horas y media al día, 1 hora y media en el rezo del oficio divino, más de 6 horas en el estudio y 2 horas despachando los problemas de la diócesis. Todos los jueves del año practicaba el ejercicio de la hora santa de 11 a 12 de la noche. El fraile agustino Alberto Fernández, quien lo acompañó por muchos años de su vida, relata: tan absorto estaba en la oración que no solía percibirse de que entrábamos en el oratorio y nos poníamos junto a él. Aquella oración parecía de éxtasis. Era sorprendente, dice también, su fervorosa oración por las lágrimas, sollozos y ardientes plegarias. Gran parte de su vida sacerdotal lo pasaba en el confesionario, y fue tal su fama como confesor que al poco tiempo de su traslado a Bogotá fueron multitudes las que se agolpaban ante su confesionario, y las comunidades femeninas no cesaban en solicitarlo como confesor y director espiritual. La superiora de las Carmelitas Descalzas, refiriéndose a su dirección espiritual, decía: su dirección era tan suave y dulce como enérgica y eficaz. Una gracia concedida por Dios solo a él hacía que una se conociera y reconociera sus faltas e imperfecciones, pero sin dejarle sentir el menor desaliento y desmayo. En fin, como que poseía gracia, esa gracia superior y extraordinaria que Dios no ha dado a todos, ni muy comúnmente concede sino a uno entre 1000, como dice San Francisco de Sales, con el cual bien puede compararse nuestro excelentísimo y reverendísimo señor fraile Ezequiel Moreno, ya como prelado, ya como director y santo. Hasta aquí la Carmelita. Fueron miles las conversiones con solo escuchar sus pláticas cuaresmales. El padre Minguela, después obispo de Singüesa, refiere que cierto protestante convertido al catolicismo testimoniaba: un día en que yo me hallaba en el templo de la Orden Tercera de esta ciudad, Bogotá, subió al púlpito un religioso de la Orden Agustina y predicó sobre no recuerdo qué tema, pero sí recuerdo que en su suave enumeración, su tierna unción, su porte apostólico y la convicción con que emitía las frases me llenaron el alma de gozo, y recuerdo haber experimentado la sensación de haber oído predicar a un religioso agustino, como sin duda predicaban los santos. Supe luego que era el fraile Ezequiel, recién llegado de España. Más tarde le oí predicar de nuevo y sentí la misma impresión que la primera vez, y esto mismo parecía que sucedía en la mayoría de los oyentes. Él se ganaba el corazón de sus oyentes en sus pláticas, y semejante al profeta cuyo nombre llevaba infundida el espíritu en los corazones secos y áridos, para vivificarlos en la llama del amor divino que abrazaba su corazón. Solo el día del juicio se sabrá cuántas almas deberán su dicha eterna a la pesca evangélica de los sermones del excelentísimo fraile. Hasta aquí el converso protestante. A la multitud de fieles que por él rezaban les decía: no pidan por mí más que una gracia, díganle a nuestro buen Jesús que me haga perfecto y santo. A nada más aspiro y nada más quiero. Al morir, encontraron los instrumentos utilizados para la penitencia todavía con muestras de sangre. Sus cofrades al verlas se estremecían y decían: más parecen instrumentos de martirio que de mortificación.
Refiere la señora María Soberón, encargada de lavar su ropa: descubrí muchas veces el secreto de su vida penitente, pues me la reveló su ropa teñida de sangre. Ella se tornaba más intensa en las épocas aciagas del país. También observé que el corto tiempo que utilizaba para dormir no hacía uso de su cama. Los miércoles y viernes sentía el portero de la sede episcopal desgarrar su cuerpo con las disciplinas, ya fuera en la habitación o en la misma capilla. Su vida fue de sacrificio permanente, crucificado al mundo y a sí mismo, entregado a Dios su alma y su cuerpo en todos los actos de su existencia. Su cuerpo, no obstante haber soportado los últimos meses de su vida una terrible enfermedad de cáncer, permanece hoy incorrupto como público testimonio de su santidad. Qué mejor ocasión para concluir esta intervención, donde traté de dar algunas pinceladas sobre la vida, sobre la obra y el pensamiento de San Ezequiel Moreno y Díaz, que leerles aparte de una carta dirigida el 21 de noviembre de 1901 a una religiosa es sin lugar a dudas un incomparable testimonio de piedad cristiana. Aquí la carta de Monseñor: el justo, dice la Escritura Santa, vive de la fe. No basta tener fe, es preciso vivir de la fe. Se vive de la fe, si vive de la fe, estará iluminada y penetrada de las verdades eternas y verá con claridad que todo es nada y todo pasa, y que lo único importante y necesario es servir a Dios nuestro Señor, cueste lo que cueste. Cuando simplemente se tiene fe, piensa uno en las grandes verdades de la religión, pero no queda uno herido de esas verdades, como sucede al que además de tener fe, vive la vida de la fe. Esta vida de la fe nos desapega de la vida del mundo y de las criaturas, nos inspira desprecio propio, vivo deseo por las cosas de la otra vida, ardoroso amor a Dios y a las cosas de su servicio, fortaleza para sobrellevar las penalidades todas de la vida. Viva la vida de la fe, no preocupándose de las cosas de las criaturas y aspirando siempre a las cosas de Dios y de su vida. Vivir de la fe es despreciar lo que el mundo estima y estimar lo que él desprecia. Bienaventurados los que gozan, dice el mundo, y la fe dice: bienaventurados los que lloran, los que sufren. Vivir de la fe es no hacer nada por motivos humanos, sino por dar gloria a Dios y salvar el alma. Vivir de la fe es conservar en nosotros la vida divina a pesar de todos los obstáculos. Es vivir solo para Dios, solo Dios nos basta. Y con solo Él podemos estar contentos, aunque todos nos abandonen. Qué dicha poder decir: Dios mío, tú solo me bastas, tu amor me es suficiente, vivo para ti y quiero morir para ti. ¿Qué más podemos apetecer? Viva pues contenta, le decía a la religiosa, viva pues contenta con su Dios y para su Dios. La vida es corta y todo pasa, pasan los placeres y pasan también los sufrimientos. Ánimo, abrace con ternura a Jesús crucificado y bese con amor las cruces que quiera darle y recíbalas como cariños que le prodiga. Esa fue la vida, la obra y el pensamiento de San Ezequiel. Muchas gracias.